Sabes que estuve averiguando que la cama como concepto, como mueble, existe Ujú, por primera ujú. vez un registro de ella en la Odisea de Homero. Y es la ¿No? cama que tiene Odiseo con Penélope en Ítaca. Y en la Ujú. historia lo relevante es que Odiseo se construye esa cama con un madera de olivo. Más que eso, en un olivo. Es decir, aprovecha parte del olivo con sus ramas, la corta, la Ajá, adorna ajá, y ajá, ajá. alrededor de ese olivo construye después el aposento. O sea, ¿qué te parece si hablamos hoy día de la cama y de la idea de dormir? La ceremonia. Lázaro, ¡uy! Es que sabes que, Claudio, nos retaron. Me llegó acá un memo del departamento de edición que estaba mal hecho. Incluso hasta nos amenazaron con grabar de nuevo. Así que vamos Ya, de ok. nuevo. Formalmente, Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. Conocimiento inútil para un mundo inútil, edición 48, La Cama. La idea de cama y de sueño de 8 horas Ujú. es relativamente reciente, porque antes, en la Edad Media o más atrás en el tiempo, la gente dormía por tandas, o sea, dormía de una hora a otra hora en la noche y luego Ah, en la mitad de la noche nuestra había una pausa gigante en que la gente o trabajaba, hacía menesteres o salía, en fin. Por tanto, luego volvía a meterse a esta idea de cama que todavía no era cama. en realidad, el dormir, como nosotros lo entendemos hoy día, es un concepto que viene de la revolución industrial, ¿no? Eso Sí, de claro, mecánicamente separar el día en cierta cantidad de tiempo específico para trabajar, para descansar y para claro. hacer otras cosas. El fueguito que tenías ahí prendido se Sí, llamaba hogar, de viene exacto. hoguera. Y ahí viene Entonces, de ahí Hoguera, el concepto de que esto es el hogar. ¿Ah? Aquí está el calorcito. claro, Entonces te daba sueño y te tirabas a dormir un rato. Y después claro, despertás y te vas a comer. Está bien. claro. Y ocurría curiosidades, por ejemplo, ¿qué pasaba si venían visitas? Claro, vienen mis tíos del norte. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí hagamos Ahí nomás, espacios. ¿Ah? acomódese Sí, pues, vecino. acomódense. Sí, pues claro, todos dormían en el mismo lugar, acurrucados, y a lo más había una especie así como de norma tácita de que, qué sé yo, marido y mujer acá, los primos acá, los niños por este lado, para no juntar cosas que no se deben juntar. Había un mínimo orden, pero era un mismo lugar, repetiremos varias veces, Claudio, ¿cierto? Que todavía no existía como cama. Como a las 10 de la noche, hora nuestra, porque en esa época no era posible saber la hora, dormía un rato, ¿ves? Y luego Ujú. despertaba. Y ese concepto, esa idea de dormir un rato y despertar se llamaba hora del reloj. Si no había de estas cosas, po. Si no había un Claro. despertador con campanilla antigua. No, porque A ver, sí, aquí necesitamos el paréntesis de la palabra. Paréntesis de la palabra. paréntesis de la palabra. ¿Ya? La palabra reloj viene de un concepto griego que es medir el tiempo. El reloj no es el artefacto que mide el tiempo, sino que el orologio, que es el griego, Sí, es el concepto en que uno mide el tiempo. Entonces yo hago, no sé, 6 horas o 30 minutos, eso es un orologio, es un espacio de tiempo medido. correcto. Orologio, después pasa a ser orologium en latín, pasa a la península ibérica, pero a Cataluña. Orologio pierde la O adelante y queda como reloche. ¿Ah? Ya. A lo Digamos catalán. rápidamente, reloche. Sí, Y de sí, claro. reloche pasa a reloj. Ahora, es divertido porque reloche todavía significa medir el tiempo, Sí. ¿ok? Y es plural. Y al pasar al español se transforma en singular. El concepto de algo que mide el tiempo. Mira, las vueltas de la vida del lenguaje, porque el reloj ahora es el aparato, ¿cierto? Esta Ujú, cosilla, esto es un reloj. La gente que tenía algo parecido a una cama es la gente que ujú. podía pagárselo, ¿ves? Sí, po. Por tanto, pensemos el 99% de la humanidad no tenía un recurso y dormía donde podía y se arropaba y se tapaba con lo que tuviera, un pedazo de cuero, incluso, fíjate, Ujú. como reminiscencias de nuestros ancestros animales, con arbustos, ¿ves? Con unas hojas, unas ramas, en fin, ahí acurrucado a Sí. como diera lugar para protegerse del frío. Y la cama, entonces,
es como una especie de regresión a esta cosa antigua donde no existía todavía la cultura. No sé, tenemos la imagen, por ejemplo, de los vaqueros, así, Sí, típica película del oeste. Los tipos duermen con la cabeza puesta, no sé, pues en una frazada dada vuelta y al lado del fueguito. Ese es como, exacto, es el estilo, ¿ya? Que claro. durante siglos fue dormir, ¿ah? El concepto de dormir. A patadas descubrí que las cosas más importantes en la casa son el colchón, o ¿Ya? sea, una cama, O algo y las parecido. tijeras. Y las tijeras. Quiero Claro. escuchar la historia del colchón cama, por favor. Y me voy a una pieza, digamos, a otro lugar, traslado mis cosas, pero la cama no llegó. Oh, Entonces, se empieza a hacer de noche y descubro, ante mi estupor, oh. que hay que dormir. ¿Y dónde dormimos si esto está pelado? Llevé mi mente a la Edad Media, o sea, agarré toda la ropa que tenía y la tiré en una esquina. ¿Ah? Construí un nidito así. Dije, ya, esto Ya, va a ser cómodo. Y me tiré a dormir. ya, Muy cómodo. Durante las primeras 2 horas. ya, ya. Y así, como un gato. Sí, así. Ah. Claro. Y después en la mañana, a una edad muy temprana, descubrí lo que era el nervio ciático. ¿Ah? Y así como, ¡Oh! hola, soy Ese, tu nervio ciático. mira. Bienvenido a la era a los adultos. Y así como, oh, muchas gracias. Así, ¡Ay, claro! ¡Ay, el ciático! ¡Ah! ¡Despierta! Oye, yo tengo también terrible. historias muy antiguas de cama. Recuerda, Ya, mencionó varias veces mi infancia en el campo del sur y adolescencia, donde no existían los colchones, sino lo que se llama y sigue llamándose payasa, ¿cierto? Que es exacto. un saco papero la mayoría de las veces, lleno con paja. Y la paja se cambiaba al inicio de la temporada. Entonces, qué sé yo, primavera, las cosechas, muy bien, todo, diciembre, ahí la payasa está nuevecita. ¿Ve? Varias payasas en el habitáculo, en la cama. Pero después pasaba el tiempo y la payasa empezaba a aplastarse y había ya un hoyo, ya tenía la forma de uno, así. Y no Claro. podía dormir de otra manera. ¿Ves? El colchón fue entonces un arribo muy posterior. La payasa era fundamental en esa época en el sur, antes de toda esta Sí. idea de modernidad. El hecho de que tengamos el día separado en tiempo es porque había que entrar al turno del trabajo, por lo tanto había que despertarse a cierta hora específica, había que medir el tiempo, entonces se determinó que la gente podía dormir 8 horas. Pero también la estandarización hace que muebles de la casa tengan un tamaño específico Claro. y eso significa que se crean las medidas. Está así, ¿cierto? Una plaza y media, dos plazas. Y uno dice, "Ah, está bien, es racional". El problema es que después siguió cama king. Y no me vas a creer tú que existe dos conceptos más todavía. Cama queen, que es más grande, ¿Ya? ya impresionante, y existe una que se llama, para nosotros los chilenos, la cama tipo Chino Ríos. Para él, fíjate, es cancha de tenis. Y no exagero, es un Ah, poquito, es como la mitad de la cancha de tenis, pero así de grande. Ahora, ¿dónde comprarán las sábanas? No lo sé. Pero el tamaño tiene que ver con eso. ¿Para qué se va a usar la cama? en la antigüedad, durante muchísimos siglos, se dormía solamente en el piso y la Sí, gente con mucha plata tenía una cama sí. como mueble, como concepto. Los romanos habían descubierto que se podía hacer un nicho en la pared y Ah, ahí podías sí, tirar tus cosas, claro. eh, pero también después se vuelve un objeto de lujo. Ahí volvemos al tema. Po. Los Claro. que tienen lucas tratan de hacer una cama más bonita, más con techitos, con velos, con cosas, eh, y al final de cuentas es como estatus nomás. La cama puede llegar a ser cómoda, pero más, no plus ultra cómoda. ¿Qué será? ¿Dormir en el aire? Oh. Bueno, hay camas que se inflan. Ah, Sí, sí, ojo. claro. Sí, hay Eh, camas que se inflan. y hay camas que se llenan con líquidos, preferentemente agua. Eh, Claro. Se llaman, La cama de agua, que es un invento del exceso norteamericano, por supuesto. exacto, claro. Y el problema de esa cama de agua es que puede tener filtraciones. Pero ahora viene, por ejemplo, el somier sueco. ¿Ah? Que Ah, son claro, es que es de sí. puras tablas.
Sí, es ¿no? que A la antigüita. me recomendaron somier sueco porque tengo un problema acá, como que me sube, como que me baja. La Somier espalda. sueco, ¿Ah? claro, el espaldar, digamos. Y la cama es un relato, pero larguísimo. Y vamos a tener que cortarlo, porque Vamos a ya cortarlo. es la hora del Pero reloj. antes de eso, querido amigo, A ver, conocimiento inútil para un para mundo un mundo inútil. inútil. Por supuesto que sí. Sí. Entonces, para terminar, A ver, De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de a de veras, ay, ay, corazón, porque no ama.